Buenos días mis niños, mis niñas, bienvenidos una vez más a Con ese Desisto. Esta vez hemos vuelto a los exteriores para retomar un vídeo que en su día os gustó mucho, el de las leyendas de Badajoz. Por lo que hoy os traigo otras 4 nuevas leyendas para que las disfrutéis. Al igual que hicimos la otra vez, la fuente de la que hemos sacado la mayoría de estas leyendas es Extremadura Misteriosa, que reúne un gran compendio de las leyendas no solo de Badajoz, sino de toda Extremadura. Vamos a contar la historia de la Dama Blanca del Guadiana. Como sabemos, cualquier ciudad que tenga, como es nuestro caso, un río, cualquier escenario donde pudiera haber fantasmas, pues los habrá, obviamente. Y lógicamente, Badajoz no iba a ser menos. Por lo que tenemos también una leyenda de este estilo. Esta leyenda nos cuenta que un rico matrimonio de Badajoz tenía una joven y bella hija llamada Leonor. Y acostumbraban todos los días a dar un paseo por los alrededores del río Guadiana, es decir, donde estamos ahora. Sin embargo, un día, por azares del destino o por el motivo que fuere, Leonor no acompaña a sus padres en el paseo diario, quisiendo la desgracia que ese día el cochero que conducía el coche de caballos se durmiera, por lo que todos cayeron al río y murieron ahogados. Leonor quedó asolada por la pena de haber perdido a sus padres. Quedó a cargo de su tía. Todos los días se asomaba al balcón de su casa, vestida con un traje blanco, por lo que se ganó ya el sobrenombre de la Dama Blanca. Su suerte cambiará algo cuando un mercader oliventino se fija en ella y queda prendado de su belleza, por lo que tras varios intentos y mucha insistencia, consigue concertar una cita con ella. Así poco a poco, a escondidas, comienzan a verse por la noche. Dan paseos, tienen citas y se van enamorando. Hasta que finalmente, un día, Leonor le entrega su honra ante la promesa de matrimonio. Sin embargo, el oliventino decide ir espaciando sus visitas a Badajoz cada vez más, hasta que llega un día en el que no vuelve. Y Leonor se entera de que este mercader ya tenía una familia en Olivenza, completamente destrozada ante la desaparición de su amor y sobre todo ante la vergüenza de haberle entregado su honra a quien no la merecía. Decide poner punto y final a su trágica vida. Un día, vestida con ese característico vestido blanco, decide adentrarse en el puente de Palmas, justo el que tenemos detrás. Y cuando llega a la 4ª pilastra, se agarra a la barandilla y se deja caer hacia el río. Jamás encontraron su cuerpo. Lógicamente, con los años se fue fraguando la leyenda de la Dama Blanca del Guadiana, que decía que si una noche de luna llena nadabas hasta esta pilastra, podrías encontrarla. Y así decidieron hacer ya en el siglo XX un grupo de amigos. Decidieron que querían conocer a Leonor y uno de ellos se metió en el río y nadó hasta la 4ª pilastra. Una vez que había llegado, efectivamente se encontró con una dama vestida de blanco y de gran belleza flotando sobre las aguas. Pero una vez que la vio, algo tiró de él hacia el agua. Por más que intentaba llegar al embarcadero, le era completamente imposible, como si una fuerza tirara de él hacia el interior del río. Finalmente sus amigos in extremis lograron sacarlo como pudieron de las aguas y vieron en su mirada el más absoluto de los horrores y del terror. Pero lo más inquietante fue cuando le miraron el tobillo y vieron marcados unos espeluznantes dedos. Así que ya sabéis, si queréis conocer a Leonor, solo tenéis que venir al río una noche de luna llena y nadar hasta la 4ª pilastra, aunque ello os pueda costar la vida. Nos encontramos en los pórticos de la Plaza Alta de Badajoz, hoy un poquito animada ya que hay rastro, pero nos sirve de escenario para la leyenda que vamos a contar a continuación. Cuando Badajoz no era más que una ciudad provinciana bastante tranquila, se despertó una mañana con una trágica noticia. Una joven de corta edad había fallecido de calenturas,
Pertenecía a una familia pudiente de la ciudad y sus padres no habían escatimado en gastos para poder tratarla de sus dolencias, con médicos, santeros, etc. Sin embargo, finalmente fue llamada a la casa del padre. Después de fallecer, la joven fue engalanada con sus mejores galas, con un rico vestido y con sus mejores joyas, para que toda la ciudad la pudiera contemplar de esta guisa. Al día siguiente del fallecimiento, el cortejo fúnebre salió de los pórticos de esta plaza. Una vez que el cortejo fúnebre salió de la plaza alta, fue llevado hasta la llamada Huerta del Chaparral. Algunos piensan que pudiera ser el cementerio perteneciente al antiguo convento de Santa Marina. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época la ciudad tenía distintos conventos y parroquias que contaban con su propio cementerio, donde se enterraban los vecinos de la zona. Pues una vez que acabó el entierro, la gente iba murmurando que era una verdadera lástima, sobre todo la gente menos pudiente, que esa joven se enterrara con tantas galas y con tal cantidad de joyas, e incluso elucubraban el precio que podrían llegar a tener en el mercado dichas joyas. Una vez que cae la noche y el cementerio se queda absolutamente vacío y en la oscuridad, se oyen unas pisadas que se dirigen hacia la tumba de la joven. Con bastante esfuerzo, una figura envuelta en una capa negra consigue deslizar la losa que cubría el ataúd y despojar al cuerpo de la joven de todas sus joyas. Sin embargo, la tapa cae enganchando la capa, por lo que el personaje misterioso empieza a dar alaridos de pánico. Naturalmente, a esas horas de la noche no quedaba nadie en la ciudad. Sin embargo, los aullidos de esta persona atrajeron la atención del sereno que estaba haciendo la ronda, por lo que, al escuchar los gritos que salían del cementerio, dio parte a las autoridades. Cuando todas las autoridades llegan al cementerio, a los pies de la tumba de la joven, se encuentran con que quien estaba intentando robar las joyas no era otro que el santero que le había intentado tratar de sus males. Bueno, nos volvemos a encontrar en la Alcazaba de Badajoz. Ya sé que os suenan las localizaciones, como para que no suenen. Espero que hayáis visto los 4 vídeos que subimos en su día. Claudia estaría muy decepcionada si no es así. Vamos a hablar de la leyenda de los santos mártires Marco y Marceliano, pues nos remontamos al siglo XVII, concretamente en 1685. Tenéis en cuenta que en el siglo XVII, como comentamos, los acuartelamientos eran numerosos en la ciudad. Todavía no existía el cuartel de San Pedro, que llegará con el siglo XVIII, pero sí que existían los almacenes reales, los polvorines y demás. Y toda esta zona donde nos encontramos, detrás de nosotros está la antigua Santa María del Castillo, pues estaba rodeado de edificios episcopales, de edificios de acuartelamiento, etc. Y el 18 de junio se levanta una tormenta que hace que caiga un rayo justo en el polvorín. Como podéis imaginaros, fuego, pólvora, no es lo más aconsejable. Bueno, y en aquella época los incendios se propagaban con mucha rapidez y facilidad, por lo que la gente comenzó a huir despavorida. Algunos se refugiaron en Santa María del Castillo, otros huyeron de la Alcazaba directamente y se refugiaron en la catedral, otros se refugiaron como el obispo en lo que era el convento de San Gabriel. Vamos, que cada uno huyó a donde pudo. Nos encontramos de nuevo en el interior de uno de los ábsides laterales de Santa María del Castillo, uno de los poquitos restos que nos quedan de esta antigua iglesia, que llegó a ser sede episcopal de la ciudad y sobre todo sabemos que fue la antigua mezquita mayor. Realmente estamos grabando un poco por capricho, porque me encanta estar aquí y me encanta que volváis a ver los frescos. Pero es que además quiero aprovechar la fantástica acústica que tenemos para imaginarnos en ese siglo XVII, con toda la iglesia conservada, con sus 3 ábsides, sus naves y todo, aunque ya se les había quedado algo pequeña, y sobre todo en el interior, los pobres ciudadanos, con un incendio a pocos metros, pues un poco como pollo sin cabeza. Sin embargo, aquí alguien tenía que intentar atajar el incendio, ya que si explotaba todo, el daño hubiera sido desastroso. Por lo que el gobernador de la plaza decide que vamos a intentar acabar con este incendio antes de que volemos todos por los aires y se destruya pues todo. Aquí entran 2
versiones de la misma leyenda, cuyos protagonistas son los mismos, los santos mártires. Entra en escena una vendedora llamada Isabel la Sanguinesa, que ayudó a acabar con este incendio, junto con dos muchachos que daban ánimo a los pobres que se habían quedado aquí para intentar ayudar a acabar con este incendio. Y estos jóvenes eran los que acometían las tareas de mayor dificultad y de mayor riesgo. Finalmente, una vez que se acaba sofocando el incendio sin que pasara ninguna desgracia mayor, nadie volvió a ver a estos dos jóvenes, los cuales se creyeron que eran San Marcos y Marceliano, que eran dos jóvenes hermanos que habían sido martirizados en la época de Diocleciano por profesar la fe católica. También hay que decir que esta vendedora que ayudó y contribuyó a que se acabara con el incendio quedó exenta de pagar impuestos por sus ventas. La otra parte de la leyenda nos dice que al producirse el incendio el día 18 de junio, día de estos dos santos mártires, los rezos de la gente en Santa María del Castillo hizo que milagrosamente se pararan las llamas del incendio. Sea como fuere, o cual de las dos versiones cojamos, los dos santos aparecen milagrosamente para acabar con el incendio que en un polvorín y en el cuarto de las cuerdas o de las mechas podría haber sido la destrucción total o parcial de este sector de la Alcazaba. Para conmemorar la intercesión de estos dos santos, en 1699 se les declara santos secundarios de la archidiócesis, así como patrones secundarios de la ciudad, celebrándose su culto en un ámbito local y llegando a existir un gran cuadro en el trascoro de la catedral. Para finalizar, vamos a hablar de la Puerta de la Traición, que es la que tenemos justo detrás. Ya hablamos de ella en su momento en su vídeo correspondiente de la Alcazaba, y realmente se llamaba Puerta de la Coracha por estar situada junto a las corachas que te permitían bajar desde el interior de la Alcazaba árabe hasta el río para coger agua sin que tuvieras peligro de que te pudieran atacar. Pero, ¿por qué se llama también Puerta de la Traición? Pues tenemos que remontarnos al siglo XII. Concretamente en 1158, los hermanos Fernando II de León y Sancho III de Castilla firman el Tratado de Sagún, por lo que se establece que tenían que reconquistar las plazas a los musulmanes y se las irían repartiendo. Si alguno de los dos fallecía, todos sus territorios los heredaría el hermano y se repartiría en Portugal. 10 años más tarde, en 1168, el rey de Portugal, Alfonso Enríquez, o Alfonso I de Portugal, manda conquistar, entre otras plazas, Badajoz, por Geraldo sin Pavor. Y efectivamente, en 1169, logra conquistar la ciudad a los musulmanes, junto con otras como Béjar. Una vez que Geraldo conquista la ciudad, nombra un alcaide que deja a cargo de la ciudad porque él se va para Lisboa. Sin embargo, obviamente, toda la población de la ciudad se rebela contra este alcaide y se crean reyertas, hasta el punto de que aquí empieza una etapa en la que se conquista, se reconquista y demás. Y el propio Alfonso Enríquez, el rey de Portugal, tiene que venir con un ejército a Badajoz. Aquí estoy yo, a ver qué pasa ahora. Sin embargo, cuando ya estaban dentro de la Alcazaba guerreando, aparece por sorpresa Fernando II de León. Y el rey portugués, al no esperarse que el rey leonés estuviera aquí, decide huir. Y entonces venía con su caballito por aquí, tiquiti, tiquiti, tiquiti. ¿Qué pasó? Que la puerta tenía una reja, un candado, algo de hierro, con lo que se enganchó y se tropezó el rey portugués, cayendo del caballo y fracturándose una pierna o desgarrándose el muslo, según la fuente que cojas. Lo cierto es que algo le pasó en la pierna, por lo que lo apresaron. Posteriormente, el rey leonés le daría la libertad a cambio de la plaza de Badajoz y todas las que los portugueses habían reconquistado. Se cuenta que a raíz de esta caída y de esta herida, el rey portugués moriría poco tiempo después. Sin embargo, se piensa que realmente la Puerta de la Traición no se encontraba realmente en la Alcazaba, sino en lo que sería la muralla medieval de la ciudad, es decir, en la parte baja, ya más en el río. Pero, como prácticamente no nos queda ningún resto de la muralla medieval,
pues se le ha conocido popularmente como Puerta de la Traición a esta de la Alcazaba, aunque es probable que no fuera aquí donde sucedieran los acontecimientos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las 4 leyendas. Como habréis podido imaginaros, la única de la que se tienen crónicas, tanto islámicas como cristianas, es de la Puerta de la Traición, por lo que es la única que realmente, más que leyenda, es un acontecimiento histórico. Lo que sí que es un poco de leyenda es el escenario donde hemos grabado, donde se piensa que sucedió. Pero el resto, pues, lo que dijimos en el otro vídeo. Digamos que toda leyenda se fragua a partir de un hecho. Pero bueno, ahí os las dejo, vosotros pensad lo que queráis, os recomiendo mucho que intentéis lo del río y ya está, no me enrollo más. Como siempre, si os ha gustado, dadle like, suscribirse, le dais a la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Que como sabemos, ¡ay! Los pajaritos. ¿Quién la va a dirigir? Me está riendo. ¿Qué? Que me quede quieto.